La advertencia de la Apache fue ignorada, el acto del ganadero encendió la ira del pueblo. El sol caía bajo un cielo seco, dorado y cortante, cuando el ganadero bajó de su caballo con la mandíbula tensa. La llanura se extendía ante él, infinita, interrumpida solo por los surcos de la carreta y los rastros de polvo que dejaban los caballos. La mujer Apache que lo había precedido, delgada pero firme, le había advertido la tarde anterior: no cruces este río después del amanecer. El pueblo, ellos no perdonan. Pero él no había escuchado. Su orgullo, templado por años de soledad y ranchos en ruinas, lo impulsó a actuar como creyó correcto. Ahora, la amenaza latente de su decisión se cernía sobre el horizonte como humo de pólvora. Cuando llegó a la cabaña, el aire olía a madera quemada y a tierra reseca. La Apache lo esperaba, sentada en el porche con la espalda recta y los ojos que no dejaban nada pasar. Tenía la pierna vendada, señal de que la vida en el desierto no era indulgente con nadie. Él descendió del caballo, ajustando las riendas y sacudiéndose el polvo de las botas. «Te lo dije», dijo ella, con voz baja pero firme, cargada de advertencia. «No debiste cruzar sin esperar». Él miró la tierra, las piedras y los bordes del río que ahora brillaban con un reflejo rojizo del atardecer. Sus dedos rozaron la culata de su pistola, no para usarla, sino para recordarse que la violencia era un camino que él siempre evitaba, hasta donde podía. «Pensé que era seguro», respondió con calma, sin levantar la voz. El río parecía tranquilo. Ella negó con la cabeza, como si la simple lógica no bastara frente a lo que sabía que se avecinaba. Desde la distancia llegaron los sonidos de tambores, un golpeteo irregular que se filtraba a través del viento. No eran los de la lluvia, ni el eco de los animales, era algo más antiguo y persistente. El ganadero los escuchó antes que ella, y por primera vez, la tensión se anudó en su pecho con fuerza. «No hay tiempo», dijo ella, poniéndose de pie. «Si nos ven aquí, no habrá marcha atrás». Sus palabras eran un mandato y un aviso. El ganadero asintió, respirando hondo, intentando medir la extensión de su error. Sabía que una parte del pueblo estaba furiosa, que lo miraban desde lejos con ojos encendidos por la ira y el miedo. Él no era un forastero desprevenido, pero tampoco un hombre preparado para enfrentarse a la masa con armas y odio. Aquí, la fuerza no siempre ganaba. La paciencia y la prudencia eran lo que mantenía la piel intacta y la vida en pie. Entonces, murmuró, «debemos movernos dentro. Ahora». Ella lo guió hacia la cabaña, asegurándose de que la puerta quedara cerrada y los candados bien ajustados. Sus movimientos eran medidos, sin precipitación, cada paso una pequeña defensa contra lo que estaba por venir. La madera crujía bajo sus botas y el viento filtraba un frío inesperado entre las tablas. Afuera, la tarde comenzaba a hundirse en la penumbra, y los sonidos lejanos se hacían más claros, voces, gritos apagados, pasos rápidos entre la arena y los matorrales. «Se acercan», dijo la Apache, calmada pero sin ocultar la tensión. «Están furiosos. No por ti, por lo que hiciste». El ganadero guardó silencio. No podía negar la gravedad de la situación. Sus manos, fuertes y curtidas, se cerraron sobre la madera de la mesa. Sentía el pulso acelerado, pero no por miedo, por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Su mirada se cruzó con la de ella. Había en ella un desafío silencioso: sobrevivir no significaba solo huir, sino también proteger lo que aún podía salvarse. «¿Qué hacemos?», preguntó finalmente, dejando que la voz saliera baja, contenida. Ella respiró profundo, luego señaló un rincón de la cabaña donde guardaba agua y algunas provisiones. «Primero, aseguremos lo que podemos. Luego, escucharemos. Ellos vendrán», y cuando lo hagan, se detuvo, midiendo cada palabra. «Debemos estar listos, no para pelear, sino para sobrevivir». El ganadero asintió. Sacó de su chaleco un cuchillo y comenzó a reforzar la entrada, mientras ella revisaba la ventana con mirada de halcón. Cada acción era silenciosa,
medida. No había espacio para la charla inútil ni para la arrogancia. Afuera, los pasos se acercaban, resonando sobre la tierra dura. El primer grito atravesó la distancia como un disparo, nombres murmurados, amenazas mezcladas con indignación. La apache se colocó junto a la puerta, la espalda recta, los ojos encendidos por una mezcla de ira y precaución. Él la observó por un instante y luego se volvió hacia la ventana, calculando la visibilidad, la distancia, los posibles movimientos de quienes se acercaban. Era un acto de vigilancia, no de valentía. Sabía que cualquier error podía costarles la vida. Ellos creen que esto es un juego, dijo ella, apenas un susurro. Pero no lo es. El ganadero asintió de nuevo, sin palabras, solo con la tensión de los hombros y la firmeza de la mandíbula. Ambos entendían la gravedad del momento, un paso en falso, una palabra innecesaria, un gesto mal calculado podía encender la violencia de un pueblo entero. Y él, que había venido solo, con su caballo y su carga, comprendía que ahora debía ser protector, no jefe, no héroe. Solo protector. El viento trajo consigo polvo y un olor acre a fuego, alguien encendía antorchas o fogatas para señalar su presencia. La apache tomó un cuchillo más, no para atacar, sino para tenerlo listo ante cualquier necesidad de cortar cuerdas, liberar ventanas o improvisar una defensa. Cada movimiento era silencioso, casi ceremonial. La cabaña, con su madera oscura y sus sombras, se convirtió en un pequeño bastión frente a la amenaza que se avecinaba. Fuera, los gritos crecían en intensidad. Voces de hombres y mujeres, algunas gritando nombres, otras con un tono de juicio y condena. El ganadero se inclinó hacia la ventana, apenas asomando la cabeza, calculando la distancia y la disposición de quienes rodeaban la cabaña. Podía sentir la ira, la tensión, la presión del pueblo que había sido encendida por su acto imprudente. Cada respiración era medida, cada movimiento pensado. No debemos dejar que nos vean vulnerables, murmuró él, más para sí mismo que para ella. No podemos darles razón. Ella lo miró, sus ojos mostrando una mezcla de respeto y desafío. No buscamos razón, dijo. Buscamos vivir. Solo eso. El primer golpe resonó en la madera de la puerta, seco y violento. Ambos se apartaron un momento, evaluando. No había pánico, solo una tensión silenciosa que llenaba la cabaña como el humo de un fuego. Afuera, la multitud comenzaba a organizarse, y el aire del desierto se volvió más pesado, cargado de polvo, de amenaza y de un presagio que ninguno de los dos podía ignorar. Prepárate, dijo ella. Esto apenas empieza. El ganadero sostuvo su cuchillo con firmeza, respirando profundo. No había palabras heroicas ni promesas vacías. Solo un hombre y una mujer, enfrentando juntos la tormenta que habían provocado, cada uno dependiendo del otro, cada uno midiendo sus acciones para mantener la vida intacta. Y en ese momento, mientras el cielo se tornaba rojo y el desierto parecía contener la respiración, ambos comprendieron que la cabaña era el límite de su mundo, que cada segundo contaba, y que la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche caerá pronto. La ira del pueblo se acercará. Y ellos no tenían otra opción que resistir. Un crujido más fuerte en la puerta hizo que la apache se acercara de inmediato, cuchillo en mano. Él la siguió, sin intentar detenerla. Había en ese gesto un entendimiento silencioso, no había espacio para dudas, solo para acción y vigilancia. El viento soplaba más fuerte, moviendo el polvo, y los gritos se mezclaban con un ritmo acompasado, como tambores de guerra. Afuera, la multitud rodeaba la cabaña, sus siluetas iluminadas por antorchas, listas para reclamar lo que creían justo. Adentro, la apache y el ganadero se preparaban, conscientes de que cualquier error podría costarles la vida. El silencio entre ellos era absoluto, cargado de responsabilidad, de tensión y de un entendimiento tácito. Ninguno estaba allí por amor, ni por orgullo, sino por la necesidad de sobrevivir.
Y mientras la noche se cernía sobre la llanura, ambos esperaban, conteniendo la respiración, mientras los primeros golpes resonaban en la puerta. Corte final de parte 1. El crujido de la madera anunció que lo inevitable estaba a punto de comenzar. La primera noche fue una larga prueba de resistencia. Afuera, el murmullo del pueblo se reducía a gritos intermitentes y golpes lejanos contra la tierra y la madera. Adentro, el silencio reinaba, pesado y tenso. La Apache, cuyo nombre él apenas había escuchado en susurros, movía los pies con cuidado sobre el suelo, revisando provisiones y asegurando cada ventana con cuerdas improvisadas. Él se mantenía detrás de ella, observando, evaluando. No había palabras innecesarias, cada gesto, cada respiración medía su disposición, su capacidad de sobrevivir juntos. Durante horas, se limitaron a pequeños movimientos y silencios medidos. Ella cargaba cubetas de agua del río cercano, mientras él reforzaba los tablones sueltos con clavos viejos que había guardado en la cabaña. Sus manos se rozaban a veces, accidentalmente, en el intercambio de herramientas o al pasar junto a la otra, y ambos apartaban la mirada, conscientes de la intimidad involuntaria que la cercanía forzada provocaba. No era romance, era supervivencia, y eso lo hacía aún más complejo. El amanecer los sorprendió agotados, con la piel tensa, los músculos adoloridos y la mente en alerta constante. Afuera, el viento levantaba polvo y arrastraba ecos de voces dispersas. No había señales de que el pueblo se retirara, su presencia seguía siendo vigilada, cuestionada, amenazada. La Apache no hablaba mucho. Su silencio era un escudo, una forma de mantener el control sobre el miedo que, de otro modo, podría ser visible. Él entendía eso, lo compartía. Ninguno de los dos necesitaba palabras para reconocer el peligro. Necesitamos comida, dijo ella finalmente, con voz baja y firme. No sobreviviremos solo con agua. Él asintió y recogió un rifle antiguo que había colgado junto a la pared. No era un arma moderna ni poderosa, pero servía para la caza de animales pequeños. La Apache no dudó, tomó un cuchillo largo y lo sujetó con firmeza. Su mirada, intensa y concentrada, no revelaba miedo, solo resolución. Juntos, salieron de la cabaña, avanzando hacia los matorrales donde los conejos y aves pequeñas se movían con cautela. La distancia era corta, pero suficiente para obligarlos a permanecer atentos, cada sombra y cada crujido del desierto potencialmente letal. El primer disparo fue seco, exacto. La Apache asintió levemente, sin elogios, solo reconocimiento silencioso. Él bajó el rifle, limpiando la culata con la manga del chaleco. Cada acción estaba cargada de respeto mutuo, no había espacio para jactancias ni gestos inútiles. Sobrevivir juntos requería disciplina y confianza, y ambos estaban aprendiendo a ofrecerla lentamente. Cuando regresaron con la presa, ella comenzó a prepararla, mientras él reforzaba nuevamente la cabaña. Cada movimiento se convirtió en una coreografía silenciosa: cortar leña, encender un fuego, limpiar las herramientas, organizar la comida. Los primeros gestos de cooperación eran esenciales, aún no confiaban plenamente el uno en el otro, pero el respeto mutuo crecía con cada acción que confirmaba que ambos eran capaces de resistir y proteger. A media tarde, mientras el sol caía y el desierto adquiría un tono rojizo y sombrío, se produjo la primera conversación verdaderamente compartida. Ella habló de la soledad de su pueblo, de los caminos que recorría antes de que todo se tornara hostil. Él escuchó, en silencio, reconociendo la dureza de su vida y comparándola con la suya: años de ranchos vacíos, de trabajos solitarios, de decisiones que siempre implicaban sacrificio. No había lástima, solo comprensión compartida. Nunca pensé que tendría que depender de alguien, dijo él, finalmente, mientras afilaba un cuchillo. Pero ahora, no hay otra opción. Ella lo miró, sin suavizar su expresión. Dependencia no es debilidad. Es reconocimiento de la realidad. Si no aceptas que necesitamos uno al otro, morirás solo. El matiz en sus palabras era claro: no había romance, no había sumisión.
Solo supervivencia y aceptación de que, en la frontera, nadie puede resistir solo. Esa comprensión silenciosa comenzó a formar un vínculo más allá de las palabras. Con cada gesto de cuidado, de acción compartida, la tensión se transformaba lentamente en algo más sólido, confianza. Esa noche, la Apache decidió vigilar el exterior mientras él dormía. No por control, sino por protección. Él no protestó. Dormir no era seguro, y ambos lo sabían. Afuera, los pasos del pueblo se acercaban de manera intermitente, sombras que se movían entre los matorrales, señales de que aún nos observaban. La Apache, sentada junto a la ventana, mantenía la calma, respirando lentamente, los ojos fijos en la penumbra. Él la observaba desde el interior, comprendiendo que su fortaleza no era solo física, era mental, implacable y necesaria para sobrevivir. Al amanecer siguiente, decidieron aventurarse un poco más lejos. La Apache conocía senderos ocultos, lugares donde la vigilancia del pueblo era menos efectiva. Él la seguía, adaptándose a su ritmo, aprendiendo los silencios que marcaban peligros y los momentos seguros para avanzar. La cooperación era un arte, cada paso calculado, cada movimiento medido, reforzaba la confianza que antes solo existía en necesidad. En uno de esos senderos, encontraron restos de animales cazados recientemente por otros. Señales de que el pueblo no estaba completamente ausente, sino que también buscaba sobrevivir y vigilar. Ella no mostró miedo, simplemente observó y anotó mentalmente cada marca, cada indicio de presencia humana. Él la imitó, aprendiendo la disciplina silenciosa que la mantenía viva. La supervivencia se estaba convirtiendo en un lenguaje compartido. El segundo día fue más peligroso. Un grupo de hombres del pueblo apareció a distancia, observando desde la colina. No hicieron movimiento agresivo, solo vigilaron. La Apache reaccionó primero, se agachó, arrastrándose hasta un arbusto, y lo señaló para que él se uniera. Sin palabras, entendieron que la caza de supervivencia debía detenerse momentáneamente, el riesgo de ser vistos era demasiado grande. Cada segundo contaba, cada respiración debía ser medida. «Podemos movernos de noche», susurró ella, señalando el sendero que llevaba a un pequeño barranco cubierto de sombras. «Ellos no bajarán al cañón después del atardecer». Él asintió, y juntos planearon un desplazamiento nocturno. No había emoción, no había dramatismo. Solo la necesidad de mantener la vida y la seguridad mutua. Esa noche, al moverse bajo la luna, su coordinación era perfecta, él avanzaba primero, alertando de cualquier sonido extraño, ella lo seguía, comprobando cada sombra, cada rama quebrada. No había palabras, solo señales con los ojos y gestos mínimos. La tensión del día se transformó en respeto profundo y silencioso. Con el tiempo, comenzaron a compartir historias breves de sus vidas pasadas. No era charla casual, era selección cuidadosa de información que ayudara a entender al otro y a anticipar sus acciones. Ella habló de cómo había aprendido a moverse sin ser vista, a sobrevivir sola en la frontera, y él, de su infancia en ranchos abandonados, de decisiones difíciles y de pérdidas silenciosas. Cada relato estaba cargado de peso y de verdad, y cada escucha reforzaba la confianza mutua. Sabían que cualquier exageración o mentira podía costarles la vida. Un día, mientras preparaban la comida cerca de un arroyo escondido, ocurrió el primer gesto físico de cercanía voluntaria, ella se cortó ligeramente la mano al partir carne, y él reaccionó rápidamente, sujetando su brazo y limpiando la herida con cuidado. No hubo palabras dulces ni gestos románticos, solo acción precisa y necesaria. Su mirada se encontró por un instante, y en ese instante se reconoció algo más profundo, ambos confiaban en que el otro no los traicionaría. La confianza empezaba a transformarse en vínculo, silencioso pero sólido, forjado en peligro, trabajo y protección mutua. Mientras pasaban los días, también comenzaron a notar pequeñas amenazas externas, rastros de caballos lejanos, humo a distancia, señales de que el pueblo aún no los había olvidado. La Apache enseñaba al ganadero a leer la tierra,
los rastros, el viento. Él compartía técnicas de reparación y supervivencia aprendidas en años de soledad. La cooperación se volvió esencial, no podían permitirse errores, y cada error corregido fortalecía la confianza entre ellos. En un momento, mientras la tarde caía y los últimos rayos de sol doraban la tierra, la Apache habló de algo que hasta entonces había mantenido en silencio: los hombres del pueblo no eran los únicos peligros. Otros forasteros habían pasado por la zona, algunos violentos, otros con intenciones desconocidas. Él escuchó sin interrumpir, consciente de que cada palabra era una advertencia, no un relato trivial. La frontera era dura y traicionera, y cada pieza de información podía salvarles la vida. Nunca he confiado en nadie así, dijo finalmente, en un susurro apenas audible. Pero contigo, siento que puedo hacerlo. Ella no respondió con palabras de afecto. Simplemente asintió, sus ojos fijos en el horizonte rojizo. La confianza no necesitaba palabras, y él comprendió que ese asentimiento era suficiente, un reconocimiento mutuo de que dependían el uno del otro, no por necesidad romántica, sino por pura supervivencia. Esa noche, mientras se refugiaban nuevamente en la cabaña, el aire estaba cargado de polvo y tensión. Afuera, los gritos del pueblo eran esporádicos, y las sombras se movían entre los matorrales. Ellos cenaron en silencio, cada uno atento al otro, a los sonidos, a los movimientos. No hubo gestos románticos, solo presencia compartida, cada acción un recordatorio de que la vida continuaba y que la responsabilidad mutua era ahora el centro de su existencia. Antes de dormir, la Apache se acercó a él y, sin palabras, ajustó la manta sobre su hombro para cubrirlo del frío nocturno. No había caricias innecesarias ni gestos que violaran la distancia que ambos respetaban, solo un acto silencioso de cuidado. Él aceptó el gesto con un leve asentimiento. Esa noche, ambos durmieron más tranquilos, aunque conscientes de que la amenaza aún estaba presente, acechando en la penumbra. El tiempo, en esos días, dejó de medirse por horas o amaneceres. Se medía por cada acción que fortalecía la cooperación, por cada decisión tomada con calma y precisión, por cada movimiento que aumentaba la confianza y reducía el riesgo. La convivencia forzada comenzaba a transformarse en entendimiento mutuo, y aunque todavía había distancia emocional, el lazo de supervivencia estaba creciendo, silencioso y profundo. Corte final de parte 2. Mientras el viento recorría la llanura y las sombras del pueblo se alargaban, ambos comprendieron que no solo sobrevivían, estaban aprendiendo a confiar. El aire estaba cargado de un frío cortante cuando los primeros gritos del pueblo resonaron a lo lejos. No era un murmullo, ni un aviso, era una amenaza clara. Habían esperado, calculado, sobrevivido días y noches con cautela, pero ahora la presión se convirtió en un muro que los obligaba a tomar decisiones. La Apache y el ganadero estaban en la cabaña, revisando armas, comida y rutas de escape. Ninguno hablaba demasiado, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada, cada gesto, contenía una pregunta: ¿hasta dónde podríamos llegar? Ella, que hasta entonces había demostrado una calma implacable, sintió por primera vez la incertidumbre real. No porque dudara de su capacidad, sino porque el pueblo ya no era un rumor lejano, estaba en sus pasos, observándolos, empujándolos hacia una elección que podía separarlos o destruirlos. Si cruzamos el barranco hacia el sur, podremos perderlos por unos días, dijo finalmente, midiendo sus palabras. Pero tendremos que dejar parte del ganado atrás. Él asintió, evaluando la situación. No había espacio para sentimentalismos. La prioridad era sobrevivir, proteger lo que aún podían, y mantener a salvo a la mujer que, en pocos días, había demostrado ser más capaz que cualquier hombre que él hubiera conocido. La responsabilidad se volvía doble, no solo por él mismo, sino por ella. Entonces partimos antes del amanecer, dijo él, ajustando la pistola y el rifle, revisando cada cartucho. No hay otra opción. Mientras preparaban la ruta, la Apache se detuvo un instante y lo miró fijamente. No había reproche, ni súplica, solo la necesidad de que él comprendiera algo esencial:
la elección que haría podía cambiarlo todo. No podemos permitirnos errores, susurró. Si te separas de mí, no sobreviviremos. Él la escuchó, y algo en su interior, pesado y silencioso, se tensó. No era miedo ni deseo, sino un recordatorio de que la frontera no perdonaba descuidos, y que la confianza, aunque nacida en días recientes, debía protegerse con más que palabras. Salieron de la cabaña bajo la sombra del amanecer, avanzando por el sendero que la Apache conocía bien. La distancia que los separaba del pueblo era corta, y el terreno traicionero, piedras sueltas, arbustos secos y animales que podían delatar su presencia. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. La Apache guiaba, él seguía, sus movimientos coordinados sin necesidad de palabras. Era un baile silencioso, nacido de la supervivencia y de la confianza que se había ido cimentando día a día. Pero la paz fue efímera. Desde la colina, un grupo de hombres armados los divisó. No había vuelta atrás. Los primeros disparos resonaron en el aire frío, y ambos reaccionaron instintivamente. Ella se lanzó al suelo, arrastrando a él consigo, mientras buscaban cobertura entre rocas y matorrales. La violencia era inevitable, y no había espacio para errores. Él disparó primero, apuntando con precisión, evitando riesgos innecesarios. No había emoción en su acción, solo cálculo. Ella hizo lo mismo, rápida, precisa, demostrando que no era una mujer que se quebrara ante la amenaza. Los hombres del pueblo retrocedieron momentáneamente, sorprendidos por la resistencia inesperada, pero no por mucho tiempo. La Apache y él sabían que esto era solo el inicio. Tenemos que separarlos, dijo ella entre dientes, mientras se cubría detrás de una roca. Si nos siguen juntos, nos rodearán. Él comprendió de inmediato. La elección era clara, dividir la atención del enemigo, arriesgando temporalmente la distancia entre ellos para protegerse mutuamente. No había tiempo para dudas. Con movimientos coordinados, ejecutaron la maniobra, ella se deslizó hacia la izquierda, él hacia la derecha, cada uno disparando para mantener a los hombres a raya. Sus cuerpos se movían como uno solo, silencioso y eficaz, aprendiendo instintivamente los reflejos y hábitos del otro. Por un instante, en medio del polvo, la adrenalina y los disparos, la frontera desapareció, solo existían ellos dos y la necesidad de sobrevivir. Cuando el polvo se asentó, comprendieron que la separación había sido parcial. Ella estaba a unos metros de él, cubriendo su flanco, mientras él protegía la retaguardia. No hubo palabras, solo gestos y señales con los ojos. Cada uno entendía la responsabilidad del otro. La elección estaba hecha, y ambos la habían aceptado con total conciencia. Sobrevivir juntos requería riesgos calculados, y la confianza debía mantenerse firme incluso bajo fuego. Después de un largo enfrentamiento, lograron escapar hacia un cañón que la Apache conocía. Allí, entre sombras y rocas, finalmente pudieron detenerse y respirar. El silencio era absoluto, roto solo por la respiración agitada y el latido del corazón que parecía retumbar en los oídos. No hubo celebración ni alivio completo, solo la conciencia de que el peligro aún no había terminado. Ella se acercó a él, con las manos cubiertas de polvo y sangre seca de pequeños rasguños. No dijo nada, solo ajustó la chaqueta sobre su espalda y le pasó un trapo para limpiar el sudor y la suciedad. Él aceptó el gesto, consciente de que cualquier palabra era innecesaria. La intimidad que surgía entre ellos no era romántica, era silenciosa, forjada en peligro compartido y en la certeza de que dependían uno del otro. Esa noche, mientras se refugiaban en una cueva oculta, la Apache habló de su elección. Podría irme sola, dijo, con voz baja. Podría desaparecer en la frontera y sobrevivir. Pero elegí quedarme contigo. No porque tenga que hacerlo, sino porque confío en que juntos tenemos más posibilidades de vivir. Él la escuchó, comprendiendo que sus propias elecciones también definían su destino. Cada decisión en la frontera tenía peso, y esta elección de quedarse juntos era un compromiso silencioso que no necesitaba palabras.
La distancia emocional que aún mantenían era respetada, pero el vínculo que nacía de la responsabilidad y la confianza se hacía más fuerte. Yo también confío en ti, respondió finalmente. No por obligación, sino porque no hay otra opción sensata. El amanecer los sorprendió preparando provisiones para continuar el desplazamiento. Sabían que el pueblo no los olvidaría, que la ira y la curiosidad seguirían persiguiéndolos. Pero también sabían que, mientras se protegieran mutuamente, podrían superar cualquier obstáculo. La frontera había enseñado que la supervivencia no es cuestión de fuerza o de armas, sino de cuidado, precisión y confianza compartida. Al avanzar por senderos escondidos, el ganadero y la apache comenzaron a notar signos de agotamiento, músculos tensos, respiración pesada, manos heridas. Pero ninguno de los dos cedió a la desesperación. Cada gesto, cada acción, reforzaba el vínculo silencioso que los unía. La apache compartió técnicas para aliviar el dolor y protegerse del frío, él enseñó métodos para mantener la casa y el agua más seguros. La cooperación ya no era solo cuestión de supervivencia inmediata, estaba convirtiéndose en una estrategia de vida compartida. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, ocurrió el primer gesto físico verdaderamente cercano. La apache, limpiando un corte en su brazo, perdió momentáneamente el equilibrio y él la sostuvo. No hubo caricias, ni miradas prolongadas, solo un contacto necesario, firme y seguro. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese instante no hubo palabras, había confianza, reconocimiento y un entendimiento profundo de que cada uno estaba ahí para proteger al otro. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando, al caer la tarde, un pequeño grupo del pueblo apareció inesperadamente cerca de su refugio. Esta vez no hubo sorpresa ni improvisación, ellos se movieron con precisión, anticipando la aparición de los hombres. La apache tomó la delantera, guiando al ganadero a través de senderos que solo ella conocía, mientras él cubría su retaguardia con el rifle preparado. La persecución fue breve pero intensa, cada disparo, cada movimiento, estaba medido, sin errores. Cuando finalmente lograron perder a los hombres, se refugiaron en un barranco profundo y oscuro. Allí, el silencio se volvió absoluto. La apache se sentó a su lado, con la respiración aún agitada. Él no dijo nada, pero colocó su mano sobre su hombro en un gesto de apoyo. Ella no se apartó, no había necesidad de palabras, ni de explicaciones. El contacto era un acuerdo tácito, ninguno se separaría, ninguno se arriesgaría innecesariamente. Elegir quedarse juntos no es fácil, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Pero ahora sé que hice lo correcto. No por miedo, sino porque confío en ti. Él asintió, comprendiendo que las decisiones de la frontera no siempre se basan en emoción, sino en supervivencia, en respeto y en confianza. Cada elección había reforzado su vínculo, cada peligro compartido había construido una base silenciosa sobre la que podían apoyarse. La intimidad que surgía era lenta, calculada y profundamente real, un resultado de la necesidad, del cuidado y de la responsabilidad compartida. Esa noche, mientras se protegían del frío y de los posibles rastreadores, se produjo la primera verdadera intimidad física, no romántica sino de apoyo mutuo. Ella, exhausta, se acomodó junto a él para compartir calor, él no tomó iniciativa, solo sostuvo su espalda y ajustó la manta para que estuviera segura. No hubo palabras de amor ni gestos innecesarios, solo presencia, protección y confianza. El amanecer los encontró más unidos, aunque aún cautelosos. Habían sobrevivido al enfrentamiento más directo hasta ese momento, habían tomado decisiones que podían haberlos separado, y habían elegido permanecer juntos. La frontera había enseñado la lección más importante: la vida compartida no se basa en palabras, ni en promesas, sino en actos medidos, en protección silenciosa y en la certeza de que la otra persona no te traicionará en el momento crítico. Corte final de parte 3. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban el cañón, ambos comprendieron que la elección de permanecer juntos ya no era temporal, era un compromiso silencioso forjado en peligro, responsabilidad y confianza mutua,
el aire del amanecer era más frío de lo que cualquiera de los dos recordaba. La nieve había comenzado a cubrir los bordes del cañón y el viento traía consigo un presagio de invierno largo y cruel. La Apache y el ganadero se movían lentamente, cada paso calculado sobre la tierra endurecida por la helada nocturna. La frontera ya no era solo un paisaje hostil, era un recordatorio constante de que la supervivencia implicaba decisiones interminables, riesgos medidos y, sobre todo, confianza mutua. No había palabras mientras avanzaban. Cada gesto era suficiente, él ajustaba la manta que ella llevaba sobre los hombros, ella señalaba con la mirada peligros ocultos en la nieve y el terreno irregular. La cabaña ya no era solo un refugio, era un símbolo de resistencia, de la vida que habían decidido proteger juntos. Afuera, el viento azotaba la tierra y los ecos de pasos lejanos recordaban que el pueblo aún los buscaba, aunque no con la misma furia que antes. Habían aprendido a moverse en silencio, a leer la tierra, a anticipar cualquier peligro. Pero ahora, la frontera era más implacable, la nieve dificultaba la caza, el agua estaba más escasa y cada noche era un desafío que obligaba a buscar abrigo y calor con urgencia. Al llegar a un claro protegido entre rocas, decidieron acampar. Él recogió leña, evaluando cada rama, mientras ella revisaba la cacería que habían conseguido, un par de conejos y algunas aves que habían logrado capturar antes de que la nieve complicara el terreno. No había espacio para discusiones, solo para decisiones eficaces. La Apache comenzó a preparar la comida, mientras él encendía un pequeño fuego, manteniéndolo bajo control para no ser detectados. Cada acción era silenciosa, meticulosa, resultado de días y noches de coordinación. Tenemos que pensar en el largo plazo, dijo ella, mientras revisaba las provisiones. No podemos depender solo de esto. La nieve hará imposible la caza en unos días. Él asintió, evaluando el terreno y recordando las técnicas que había aprendido en su vida de ranchero solitario. No había solución fácil, la frontera nunca ofrecía comodidad. La responsabilidad de mantenerlos con vida pesaba sobre él tanto como sobre ella. Ambos sabían que cada error podía ser fatal y cada decisión se tomaba con la certeza de que la vida de ambos dependía de su juicio y precisión. Pasaron la tarde construyendo un refugio improvisado con rocas y ramas secas. No era una cabaña, no era un hogar, pero protegía del viento y la nieve. La Apache trabajaba con cuidado, colocando cada pieza con la precisión de alguien que había sobrevivido mucho tiempo en la frontera. Él colaboraba, pero también observaba cada movimiento, aprendiendo de su experiencia, adaptándose a su manera de sobrevivir. La colaboración se había vuelto natural, casi silenciosa, y la confianza mutua se consolidaba con cada acción compartida. Esa noche, mientras se refugiaban juntos, la Apache habló por primera vez de un futuro posible, uno que no estaba dictado por la supervivencia inmediata, sino por la decisión de permanecer juntos. Podemos sobrevivir esta temporada, dijo con voz baja. Pero si seguimos así, no habrá vuelta atrás. Tenemos que decidir si seguimos juntos, si esto se convierte en más que un acuerdo temporal. Él la miró, consciente de que no había urgencia romántica, pero sí una necesidad de claridad. Cada día que pasaba juntos, cada decisión compartida, había reforzado un vínculo silencioso que no podía ignorar. No era deseo pasajero, era respeto, confianza y responsabilidad compartida. Estoy contigo, dijo finalmente. No por obligación, sino porque juntos tenemos más posibilidades de sobrevivir y de proteger lo que queda de nosotros mismos. El asentimiento de ella fue leve, casi invisible, pero suficiente. No necesitaban palabras, el compromiso estaba sellado en acciones, en cuidados mutuos y en la certeza de que nadie más podía reemplazar la presencia del otro en la frontera. Días después, la amenaza del pueblo reapareció, aunque de manera más sutil. Las antorchas aparecían a lo lejos, los rastros de caballos se cruzaban con los suyos, y la tensión era constante. Pero esta vez, la Apache y el ganadero actuaron con calma y coordinación. Habían aprendido a leer la tierra, a anticipar movimientos, a protegerse sin exponerse.
Cada paso era medido, cada decisión evaluada. Ya no había improvisación, solo estrategia silenciosa y mutua. Una tarde, mientras se movían entre rocas y nieve, un hombre del pueblo apareció inesperadamente, separado del resto. La Apache reaccionó primero, preparando un cuchillo, pero él la detuvo con un gesto. Observó al hombre, evaluando la situación, y decidió que no todos eran enemigos. El hombre estaba agotado, temblando por el frío, sin intención clara de atacar. No todos buscan pelea, susurró él. Algunos solo intentan sobrevivir, como nosotros. La Apache sintió lentamente, comprendiendo que la frontera no era solo brutalidad, era también comprensión de límites y elección de aliados. Ambos habían aprendido que la supervivencia incluía discernir cuándo luchar y cuándo observar. Esta lección reforzó su vínculo, confianza no solo en acciones mutuas, sino también en decisiones compartidas sobre cómo enfrentar la vida que habían elegido juntos. La primera nevada intensa los obligó a permanecer días dentro del refugio improvisado. La caza era imposible, el agua se congelaba y el frío amenazaba con paralizar los músculos. La Apache enseñó técnicas para mantener el calor y él reforzó el refugio con piedras y ramas adicionales. Cada noche, se turnaban para vigilar, aprendiendo a compartir la carga de la responsabilidad sin palabras innecesarias. La intimidad creció en silencios compartidos, en gestos de cuidado, ajustando mantas, asegurando el fuego, sosteniéndose el uno al otro cuando el frío calaba los huesos. Fue durante esos días de nieve y aislamiento cuando la primera conversación sobre el pasado profundo ocurrió. La Apache habló de su pueblo, de la violencia que había presenciado, de las pérdidas que la habían hecho fuerte y cautelosa. Él compartió fragmentos de su vida como ranchero, los años de soledad, los errores que cargaba como culpa silenciosa. No hubo dramatismo, solo reconocimiento y entendimiento. Cada historia compartida reforzaba la base de confianza que habían construido con actos, silencios y vigilancia mutua. Cuando la tormenta amainó, decidieron moverse hacia un lugar más seguro. La frontera seguía siendo implacable, pero ahora la nieve se convertía en aliada, ocultaba sus rastros, dificultaba la persecución del pueblo y les ofrecía nuevas rutas que solo la Apache conocía. Caminaban juntos, coordinados, cada paso un acto de supervivencia y cuidado. La distancia que antes existía entre ellos, la cautela que mantenían, se había transformado en cooperación total, en un entendimiento que no necesitaba palabras. Una noche, mientras se refugiaban bajo un acantilado, la Apache rompió el silencio con una afirmación simple pero decisiva: «Quiero que esto funcione», dijo, sin mirar directamente al ganadero. No fantasía ni palabras. Quiero que sigamos juntos, sobrevivamos juntos y decidamos lo que venga como equipo. Él entendió perfectamente. No había promesas románticas, solo compromiso silencioso, reconocimiento de que la decisión de permanecer juntos era ahora una elección consciente, no impuesta por el peligro, sino reforzada por él. No había marcha atrás, la frontera había enseñado que la vida compartida era la única que les ofrecía posibilidades reales de sobrevivir. En los días siguientes, enfrentaron pequeños desafíos, avalanchas menores, la escasez de agua y rastros del pueblo que aún los vigilaba desde lejos. Pero cada obstáculo era superado con coordinación y cuidado mutuo. La confianza que habían construido permitió que sus acciones fueran precisas, que cada decisión se tomara en conjunto y que cada riesgo fuera medido. La frontera no perdonaba, pero ellos habían aprendido a usarla a su favor. Finalmente, al alcanzar un valle protegido, donde el viento no era tan severo y el agua fluía bajo la nieve, comprendieron que habían encontrado un lugar para establecerse. No era un hogar en el sentido tradicional, pero ofrecía seguridad, recursos y la posibilidad de continuar juntos. La Apache y el ganadero se miraron, sin palabras, entendiendo que la elección de permanecer juntos había dado fruto, no había fantasía, ni promesas vacías, solo la certeza de que nadie estaba solo en esa frontera implacable. Él comenzó a preparar un pequeño corral, mientras ella organizaba un refugio más sólido.
Cada acción reflejaba no solo supervivencia, sino permanencia. No había urgencia romántica, solo un compromiso silencioso de cuidar, proteger y construir algo duradero, a su manera, en la frontera. Por la noche, se sentaron juntos cerca del fuego. No hubo gestos románticos exagerados, solo cercanía, calor compartido y silencios que decían más que cualquier palabra. Afuera, el viento azotaba las rocas y la nieve brillaba bajo la luna. Ellos permanecieron juntos, conscientes de que habían superado la prueba más dura, habían elegido confiar, elegir permanecer y aprender a depender el uno del otro sin perder dignidad ni autonomía. No estamos solos, dijo finalmente él, con voz baja. Y no lo estaremos mientras sigamos así. Ella sintió, sin dramatismo, solo con la firmeza que la caracterizaba. La frontera había enseñado su lección, la supervivencia no era individual, ni la confianza fácil. Pero si se elegía cuidadosamente, día tras día, podía convertirse en un vínculo sólido, real y duradero. Y así, mientras la nieve seguía cayendo y el valle ofrecía refugio seguro, la Apache y el ganadero comprendieron que habían llegado al final de un ciclo y al inicio de otro, uno donde la responsabilidad, la confianza y la presencia compartida eran más valiosas que cualquier promesa romántica o ilusión de comodidad. La frontera les había quitado muchas cosas, pero les había dado algo irreemplazable, la certeza de que nadie estaba solo, mientras ellos estuvieran juntos. El fuego chispeaba suavemente, iluminando sus rostros cansados pero tranquilos. Afuera, el valle permanecía silencioso, el viento arrastrando la nieve por las rocas y los árboles. Adentro, en la frontera que lo había tomado todo y lo había puesto a prueba, ellos permanecían juntos, firmes y conscientes de que habían elegido lo que importaba, sobrevivir, proteger y compartir la vida en un mundo que rara vez ofrecía certezas.